El Tiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Saldívar, nació el 6 de septiembre de 1987 en La Habana, Cuba. Fue un rapero y cantante de reggaetón y trap latino, conocido por su único estilo e influencia en la música cubana. Comenzó su carrera en el grupo Los Cuatro y luego en Los Desiguales, antes de consolidarse como solista. Algunas de sus canciones más populares incluyen La Historia, Marca Mandarina y Coronamos. El 3 de octubre del 2024, el Tiger fue encontrado gravemente herido con un disparo en la cabeza dentro de un auto en Miami. Fue trasladado de urgencias al Hospital Jackson Memorial, donde permaneció en terapia intensiva durante una semana. El disparo resultó en graves heridas que llevaron al Tiger a la lucha por su vida durante una semana en el hospital. Lamentablemente, falleció el 10 de octubre del 2024 debido a la gravedad de sus heridas. Las heridas por armas de fuego pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, y entender las posibles complicaciones puede ser vital para salvar las vidas. Vamos a explorar las complicaciones más comunes, dividiéndolas en tempranas y en complicaciones tardías. Además, hablaremos específicamente sobre cómo se maneja quirúrgicamente una herida craneocerebral, un tipo de herida especialmente grave y muy compleja. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y el objetivo de este video es proporcionar la información clara y comprensible para que todos puedan entender los riesgos y las posibles intervenciones necesarias en estos casos. Así que sin más preámbulos, ya comenzamos. Y este es el tercer video sobre el caso del Tiger que les he compartido en este canal. El primero fue relacionado con los posibles escenarios a los que pudo estar sometido el cantante cubano, y el segundo sobre las secuelas si hubiese sobrevivido. Entre las preguntas más recurrentes que he encontrado en los comentarios de estos videos de cuáles son los daños que sufrió el Tiger producto de la bala, y en segundo lugar también aparecen preguntas relacionadas con la muerte cerebral y la posible desconexión del Tiger. Déjame en los comentarios si quiere que desarrolle este último tema tan sensible y por supuesto, según las leyes vigentes de los Estados Unidos. Después de exactamente un mes de la muerte del Tiger, la policía de Miami-Dade ha dado a conocer el informe de arresto de Damián Valdés Gayoso como único responsable del caso, que es el que le estoy enseñando a continuación. El documento, aunque breve por la propia naturaleza de este tipo de informe, señala aspectos relacionados sobre lo acontecido en la escena del crimen, pero desde el punto de vista médico sí señala que el día 11 de octubre la doctora Catherine Carson fue quien realizó la autopsia al cadáver de Carvajal y determinó que la causa de muerte había sido por las complicaciones del impacto de bala por homicidio. Y seguro que te preguntarás cuáles son estas complicaciones, qué pudo haber ocurrido en realidad. Para comprender todo lo anterior, volvamos a la imagen que utilizamos en el primer video. Pues los proyectiles de alta velocidad, al atravesar el cráneo, como estamos viendo aquí, producen fracturas conminutas que son no más que estos fragmentos libres que se observan acá. Ya, estos liberan una gran energía, generando también la formación de una cavidad cinética que se conoce como cavidad temporaria por delante y por el nivel de proyectil, como ven en esta otra imagen. Esta es la cavidad temporaria. Ven el proyectil, entrada y salida. Esta cavidad temporaria por delante y a nivel del proyectil, que puede exceder en varias veces, como pueden ver, al diámetro del calibre o calibre del mismo. Por causa de este desplazamiento se produce la compresión encefálica a partir del túnel balístico contra las paredes óseas y tabiques durales del cerebro. ¿Ok? Además, como el encéfalo tiene una característica semifluida, es apto para la formación y propagación de estas ondas que se van superponiendo con el avance del proyectil. O sea, van pasando y aquí están viendo cómo estas ondas se van propagando. En él se originan además las ondas que se irán sumando a medida que se desplace, como vemos en esta imagen. Como vemos aquí.
Así, según va desplazando, va generando estas ondas, las cuales, por supuesto, irán rebotando en las paredes internas del cráneo, ¿ok? Aumentando así su efecto. Cuando más rápido es el proyectil, mayores son las lesiones por las deformaciones estructurales que producen. La primera etapa en el manejo de una herida craneocerebral por arma de fuego es la evaluación inicial. Esto incluye entre los neurocirujanos una evaluación rápida y exhaustiva para determinar la gravedad de la herida y la estabilidad del paciente. Los médicos revisan los signos vitales, el nivel de conciencia y cualquier signo de daño neurológico. Es crucial estabilizar al paciente lo antes posible para evitar complicaciones adicionales que la veremos más adelante en este video. Una vez que el paciente esté estabilizado, se realizan estudios de imágenes diagnósticas para evaluar el daño cerebral. Las tomografías computarizadas o TAC y las resonancias magnéticas son herramientas esenciales para esta etapa. Por supuesto que por el mayor manejo y por ser más rápida se prefiere la tomografía. Estas imágenes permiten a los médicos visualizar la trayectoria de la bala, identificar fragmentos de bala, evaluar los daños a los tejidos cerebrales y vasos sanguíneos. Con la información obtenida con las imágenes diagnósticas, el equipo de neurocirujanos planifica la intervención quirúrgica. La planificación incluye la identificación de los objetivos principales de la cirugía, como la descompresión del cerebro, la reparación de los vasos sanguíneos dañados y la extracción de fragmentos de bala. Los objetivos principales de la cirugía son: número 1, desbridar todo el tejido desvitalizado que puede estar de forma externa o de manera interna, como ya hemos visto en las imágenes anteriores. Además, se debe realizar la evacuación de hematomas en caso de que exista, extracción de todas las esquirlas óseas siempre que sean posibles y siempre que sean accesibles. Además, en caso de ser posible, extraer el proyectil si es accesible nuevamente y no esforzarse en buscarlo, pues muchas veces es mayor el daño. Se debe controlar el sangrado, reparar la dura madre a prueba de agua, como se dice en neurocirugía, y además se debe identificar el orificio de entrada y el orificio de salida para los propósitos forenses. La cirugía debe ser cuidadosamente planificada para minimizar el daño adicional al cerebro. Y es que la intervención quirúrgica en sí misma puede incluir varios procedimientos dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la herida. Algunos de estos procedimientos incluyen la descompresión del cerebro, pues si hay un aumento de la presión intracraneal debido a la hinchazón, edema o la acumulación de sangre, se puede realizar una craniectomía descompresiva, o sea, una gran apertura del cráneo para este proceder. Esto implica además la eliminación de una parte del cráneo para permitir que el cerebro se expanda y reducir la presión. Además, otro de los procedimientos puede ser la reparación de vasos sanguíneos. Los cirujanos pueden necesitar reparar o ligar vasos sanguíneos dañados para detener las hemorragias y restaurar el flujo sanguíneo adecuado. Siempre que sea seguro hacerlo, los fragmentos de bala se extraen para prevenir infecciones y reducir el riesgo de daño adicional al cerebro. Y muy importante, si hay hematomas intracraneales, se deben drenar para reducir la presión sobre el cerebro. El objetivo del tratamiento quirúrgico, como van a ver en estas imágenes que les traigo, es obtener un adecuado control de la lesión en todos los planos anatómicos. Por ley se empieza por el sitio de donde más está sangrando las heridas, si es que tiene orificio de salida, y en caso de que no estén sangrando, igualmente se prefiere iniciar por el orificio de salida. Se debe realizar un desbridamiento y exéresis o sacar todos los tejidos desvitalizados o que estén muertos mediante irrigación con solución salina constante y remover los cuerpos extraños, como pueden ver en esta imagen una vez que ya se retire todo este flap. Es conveniente saber cuando los fragmentos óseos o cuerpos extraños son profundos, no es conveniente su extracción, más aún si sus bordes son filosos, por los daños que se pueden producir durante su extracción. Se debe asegurar una hemostasia correcta, como estamos viendo aquí, primero separando el músculo del hueso, para luego preparar el hueso. Tenemos los bordes fracturarios y luego preparar a partir de hueso que esté limpio, como vemos acá,
Luego preparar orificios de trépanos para realizar una craniectomía alrededor del hueso que esté afectado. Se debe asegurar que la herida cierre completamente y así como la duramadre, que es la capa que vemos más abajo acá. Como pueden ver, aquí ya se separó el fragmento óseo de la craniectomía y se empieza a trabajar ya en la parte de duramadre y el tejido cerebral. Para el cierre de la duramadre se puede utilizar periósteo o aponeurosis del músculo temporal y luego se debe tomar decisión acorde a la situación. Como podemos ver aquí, la duramadre se abre a partir de estos puntos, como están viendo, de estas líneas, para observar y para tener una mejor visualización de todo el daño cerebral que debe haber ocurrido. Ya después de la cirugía, el paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos para un monitoreo cercano y continuo. Los cuidados postoperatorios incluyen un monitoreo neurológico donde se realiza un seguimiento constante del estado neurológico del paciente para detectar cualquier signo de deterioro. Además, se debe realizar un manejo del dolor, pues se administran en esta etapa analgésicos para controlar el dolor postoperatorio. De igual manera, se administran antibióticos para prevenir infecciones en el sitio quirúrgico. Y más tardíamente, dependiendo del daño neurológico, el paciente puede necesitar terapia física, ocupacional y del habla para recuperar la funcionalidad. La recuperación completa puede llevar meses o incluso años y en algunos casos el paciente puede no recuperarse completamente todas las funciones perdidas. Sin embargo, sí se ha demostrado que con un tratamiento adecuado y un enfoque multidisciplinario, muchos pacientes pueden lograr una recuperación significativa. La hemorragia es una de las complicaciones más inmediatas y peligrosas tras una herida por arma de fuego. Esto se debe a que las balas pueden causar daños graves a los vasos sanguíneos, lo que provoca una pérdida rápida y significativa de sangre. En muchos casos, las personas pueden entrar en un estado de shock hipovolémico, una condición crítica en la que el cuerpo no tiene suficiente sangre para mantener los órganos vitales funcionando adecuadamente. Este tipo de shock puede ser mortal si no se trata de inmediato. La hemorragia puede ser interna o externa. La hemorragia externa es más fácil de detectar, pero la interna puede ser igualmente grave y mucho más difícil de diagnosticar sin equipos médicos adecuados. En el caso del Tiger, una herida en la cabeza podría haber causado una hemorragia intracraneal donde la sangre se acumula dentro del cráneo, aumentando la presión sobre el cerebro. Las heridas por armas de fuego son extremadamente propensas a infecciones debido a la naturaleza contaminada de la bala y el material que arrastra consigo al penetrar el cuero cabelludo. Las bacterias y otros patógenos pueden ser introducidos en el cuerpo a través del proyectil y lo que puede llevar a infecciones muy graves si no se tratan adecuadamente y de manera oportuna. La primera línea de defensa contra estas infecciones es la limpieza y la desinfección exhaustiva de la herida. Sin embargo, en muchos casos, especialmente si la víctima no recibe atención médica temprana, las bacterias pueden proliferar y causar complicaciones como absceso e incluso septicemia, una infección generalizada que puede ser fatal para la vida. Otra de las complicaciones tempranas y una de las más temidas es el edema cerebral, el cual se refiere a la hinchazón del cerebro debido a la acumulación de líquido en el tejido cerebral. Esta complicación puede ocurrir tras una herida por arma de fuego que cause daño directo en el cerebro. El edema cerebral puede ser extremadamente peligroso porque, como hemos dicho en otros videos, el cráneo es una cavidad rígida que no permite que el cerebro se expanda, lo que aumenta la presión intracraneal. Esta presión elevada puede comprimir y dañar el tejido cerebral, llevando a una disminución del flujo sanguíneo cerebral y, si no se trata, puede ser fatal. El tratamiento del edema cerebral puede incluir la administración de medicamentos para reducir la hinchazón, la ventilación asistida para controlar los niveles de dióxido de carbono y, en algunos casos, la cirugía para aliviar la presión intracraneal. La isquemia es otra de las complicaciones tempranas. Se produce cuando hay una reducción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que priva a las células cerebrales de oxígeno y nutrientes. Esto puede ocurrir como resultado de daño a los vasos sanguíneos causado por una bala, lo que puede llevar a la formación de coágulos sanguíneos que bloquean el flujo sanguíneo cerebral. La isquemia cerebral puede causar daño cerebral permanente y es un
una emergencia médica que requiere una intervención inmediata. El tratamiento puede incluir la administración de medicamentos anticoagulantes para disolver los coágulos, así como medidas para mejorar el flujo sanguíneo y el oxígeno al cerebro. Cuando hablamos de las hemorragias, nos referimos a los hematomas. Estos son una acumulación de sangre dentro del cráneo. Pueden ocurrir cuando una herida por arma de fuego causa daño a los vasos sanguíneos dentro del cerebro. Los hematomas intracraneales pueden ser epidurales, subdurales o intraparenquimatosos o intracerebrales, dependiendo de la ubicación de la acumulación de sangre. Estos hematomas pueden aumentar la presión intracraneal y causar daño cerebral adicional. El tratamiento puede incluir la cirugía para drenar el hematoma y reducir así la presión intracraneal, así como la administración de medicamentos para controlar la hinchazón y prevenir nuevos sangrados. Las convulsiones pueden ser también una complicación temprana de las heridas craneocerebrales debido al daño directo al tejido cerebral. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica normal en el cerebro que pueden causar pérdida de la conciencia, movimientos incontrolados y otros síntomas. Las convulsiones pueden ser extremadamente peligrosas y requieren tratamiento inmediato para prevenir el daño cerebral adicional. El tratamiento de las convulsiones puede incluir la administración de medicamentos anticonvulsivos y, en casos severos, la intervención quirúrgica para tratar el área del cerebro que está causando convulsiones. Y es que los traumatismos por arma de fuego pueden producir tanto lesiones encefálicas primarias como contusiones, laceraciones y daño axonal, como secundarias que incluyen isquemia, hemorragias y edema. Las ondas de choque, que son las que vimos en la imagen anterior, pueden provocar hemorragias cerebromeningias aún cuando la bala haya penetrado en el cráneo, como se puede observar en las heridas no penetrantes. Las infecciones crónicas son una complicación tardía común de las heridas por arma de fuego que no se tratan adecuadamente desde el principio. Las bacterias que ingresan al cuerpo a través de las heridas pueden formar colonias persistentes y difíciles de erradicar. Esto puede llevar a infecciones recurrentes que requieren tratamientos antibióticos prolongados y, en algunos casos, procedimientos quirúrgicos adicionales para eliminar el tejido infectado. Las heridas por arma de fuego son propensas a infecciones debido a la contaminación en el momento de la lesión. Si las infecciones no se tratan adecuadamente, pueden volverse crónicas y difíciles de erradicar. Por ejemplo, la osteomelitis, una infección del hueso, puede desarrollarse cuando las bacterias alcanzan el hueso a través de la herida. Esta infección puede causar dolor severo y degradación del hueso afectado. El tratamiento de la osteomelitis generalmente incluye antibióticos a largo plazo y, en algunos casos, cirugía para eliminar el tejido óseo infectado. La prevención de infecciones crónicas requieren una limpieza y desinfección meticulosa de la herida y un tratamiento adecuado desde el principio. La cicatrización anormal es otra complicación tardía que puede resultar de las heridas por armas de fuego. Esto incluye la formación de tejido cicatricial excesivo, conocido como queloides, que puede ser doloroso y limitar el movimiento. El tratamiento de la cicatrización anormal puede incluir la aplicación de cremas o geles especiales, inyecciones de esteroides, terapia física y, en algunos casos muy severos, cirugía para eliminar el tejido cicatricial y mejorar su función. Las heridas que afectan el sistema nervioso pueden tener consecuencias a largo plazo, como uno de los más importantes, el daño neurológico permanente. Esto puede incluir parálisis, pérdida de la sensibilidad, dificultades motoras y problemas cognitivos. Sobre este tema, recuerden ver la parte 2 de estos videos donde se lo desarrollo completamente. El daño neurológico puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas y requerir rehabilitación a largo plazo para mejorar la funcionalidad. Una complicación específica relacionada con el daño neurológico es la epilepsia postraumática. Esto ocurre cuando la lesión cerebral provoca convulsiones recurrentes. Las personas con epilepsia postraumática pueden experimentar episodios de actividad eléctrica normal en el cerebro, lo que puede afectar su capacidad para llevar una vida normal. Las víctimas por heridas por arma de fuego cráneoencefálicas también pueden experimentar una variedad de problemas psicológicos a largo
plazo. Uno de los más comunes es el trastorno de estrés postraumático. Esta es una condición mental que puede desarrollarse después de experimentar o presenciar un evento traumático como este. Las personas con este trastorno pueden tener flashback, pesadillas, ansiedad severa y pensamientos intrusivos sobre el evento traumático. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual, medicamentos para la ansiedad y la depresión y otras formas de apoyo psicológico para ayudar a las víctimas a mejorar sus síntomas y mejorar, por supuesto, su calidad de vida. El caso del Tiger es un triste recordatorio de la gravedad de las heridas por arma de fuego y las múltiples complicaciones que pueden surgir. A pesar de los avances médicos y los esfuerzos de todo el personal de salud, estas heridas siguen siendo extremadamente peligrosas y en muchos casos, como el caso del Tiger, son fatales. Espero que este video le haya ayudado a entender mejor las complicaciones de las heridas por arma de fuego y cómo se maneja en cirugía a grandes rasgos. Hemos tratado las complicaciones tempranas como la hemorragia, la infección, el edema cerebral y la isquemia cerebral, así como las complicaciones tardías, incluyendo las infecciones crónicas, la cicatrización anormal, el daño neurológico y los problemas psicológicos. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo abajo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido médico y darle a la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Gracias por acompañarme y por su interés en este tema tan importante. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor así poder cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.